Buenas tardes, hermanos amados, que Dios les bendiga. Es un privilegio estar en la casa del Señor en esta tarde de día martes. Son las 5 de la tarde acá en Ocosingo, México. Será un privilegio poder estar con ustedes y llegar a sus hogares por esta vía. Vamos a orar para poner en las manos del Señor este momento precioso y que su gracia y su favor sean manifiestos en nuestras vidas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias por este día precioso y maravilloso que tú nos regalas, mi Señor. Venimos suplicando, Padre Celestial, que tu gracia y tu favor sean manifiestos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Quita toda carga, todo estorbo, Señor, de los ambientes. Por favor, Señor, desde ya llevamos todo pensamiento cautivo a la mente y obediencia de Cristo, Padre. Te ruego, mi amado Dios, que en esta tarde preciosa, Señor, nos reveles tu palabra, Padre. Por favor, papito lindo, que venga tu palabra, Señor, como martillo, como fuego, Señor, como agua, como pan, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo, a ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. En esta tarde preciosa vamos a abordar un precioso tema que le he puesto por nombre, las casas dignas, segunda parte. Ya habíamos abordado una primera parte, ahora vamos a abordar la segunda parte. Vamos a tomar la palabra griega como base para hablar de este tema. La palabra griega que se utiliza para decir digna es la palabra axios, que es del griego 5:14. Y esa palabra lo que significa es ser merecedor, comparable o apropiado, como atrayendo alabanza. Es decir, una casa digna es merecedora, es comparable, es alabada, pero también esta palabra significa digno, justamente padecer y merecer. Entonces, tomando esta palabra axios para poder abordar este tema precioso, quiero que veamos qué hace que una casa sea digna. ¿Qué hace que una casa sea digna? Mateo capítulo 10, versículo 11 y 12, dice la palabra del Señor: y en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién es digno en ella, y quedaos allí hasta que os marchéis. Mire lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Dice la palabra del Señor cuando llegamos a un lugar, dice, y en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién es digno. Es decir, que cuando uno llega a un lugar, regularmente va a haber gente que da fe de cómo es una casa. Si una casa es digna, si la gente que vive en esa casa, cómo es su comportamiento, cómo reaccionan. Es decir, los vecinos muchas veces van a decir si una casa es digna o no es digna. Entonces, dice acá averiguad, es decir, va a haber siempre gente que va a dar testimonio, sea bueno, sea malo, de los vecinos, ¿verdad? O de la gente que vive en las casas. Ahora, dice Mateo capítulo 10, versículo 12 y 13, al entrar en la casa, dadle vuestro saludo de paz. Perdón, voy a regresar un poco. ¿Qué hace que una casa sea digna? ¿Qué hace que una casa sea digna? Primero, el testimonio, ¿verdad? Los que testifican, dicen si una casa es digna o no es digna. Dice ahí, quedaos allí, ¿verdad? Quedaos ahí, es decir, que se puede permanecer en un lugar cuando una casa es digna. Mateo capítulo 10, del 12 al 13 dice, y al entrar en la casa, dadle vuestro saludo de paz. Y si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. ¿Cómo una casa, característica de una casa cuando es digna? Vemos acá que la paz, ¿verdad? La paz se va a manifestar en ese lugar. Por eso dice, al entrar a la casa, darle un saludo, vuestro saludo de paz. Y si la casa es digna, el saludo que nosotros demos
quedará sobre ella, ¿verdad? Si no va a regresar, no lo van a recibir, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace una casa digna? Que permanece la paz en ella, ¿verdad? Permanece la paz en ella. ¿Qué más? Marcos capítulo 6, versículo 11. Marcos capítulo 6, versículo 11. Y dice, y en cualquier lugar que no os reciban ni os escuchen, al salir de allí, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Entonces, ¿qué hace que una casa sea digna? Que nos van a recibir. ¿Qué hace que una casa sea indigna? Que no reciben a los enviados, no reciben a los hermanos, ¿verdad? Entonces dice aquí, al salir de ese lugar, ¿qué tenemos que hacer? Sacudirnos nuestros pies. Pero miren lo que dice, no os reciben ni os escuchan, ¿verdad? Característica de una casa indigna, que no escuchan. Pueden oír, pero no escuchar, no retienen, ¿verdad? No retienen. Que no reciben ni escuchan. ¿Qué hace que una casa sea digna? Que recibe, pero también, ¿qué más? Escucha, pone atención de todo lo que se habla. Otra característica, Josué capítulo 24, versículo 15. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Característica, ¿verdad? Características de las casas dignas e indignas. ¿Qué hace que una casa sea digna? ¿Qué hace que una casa sea digna? ¿Cómo le sirven al Señor? ¿Verdad? ¿Qué postura tiene el cabeza de esa casa? ¿Qué postura tiene? Mire, hermano, acá Josué no le preguntó a los hijos, no le preguntó a la esposa si querían servirle al Señor, sino que él dijo, yo y mi casa. Eso quiere decir que en esa casa se reconocía autoridad. En esa casa se reconocía autoridad. El hombre era la cabeza de esa casa. El hombre era la cabeza, como dice la palabra en 1 Corintios capítulo 11, ¿verdad? Que el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces acá dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, ¿qué caracteriza a una casa digna? ¿O qué hace a una casa digna? El reconocimiento de autoridad y aplicación de la misma, ¿verdad? Entonces veamos lo contrario. ¿Qué pasa en una casa cuando no es digna? Se deja de reconocer autoridad. Lo hemos platicado muchas veces acá, de cómo los hijos a veces prefieren hablarle a la mamá y no al papá, ¿verdad? Se acercan y dicen, mami, fíjate que tengo que salir a hacer algo. Háblale a tu papá. No, pues ya sabes cómo es mi papá, él es muy, muy enojón, entonces mejor no, mejor háblale tú. ¿Sabes qué, hija? ¿Sabes qué, hijo? Vete y después yo le voy a hablar. Eso es una falta de reconocimiento de autoridad. Eso es falta de reconocer autoridad. Ahí la mamá tiene que enseñar a seguir instrucciones a los hijos. Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que el hijo necio avergüenza, ¿a quién? A la madre. ¿Por qué? Porque la madre es a la que le corresponde enseñarles a los hijos. El padre instruye y la madre enseña. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no deseches la enseñanza de tu madre. Es decir, el padre da las instrucciones y ahora a la madre le corresponde, ¿verdad?, enseñar esas instrucciones. Por eso acá es donde debe de haber un común acuerdo entre el varón, ¿verdad?, y su esposa. Tienen que ponerse de acuerdo en todo lo que hagan. Mira, fíjate que el nene o la nena, o el niño, la niña, o nuestro hijo o nuestra hija, como usted quiera hablar, fíjate que
le he visto esto y esto y esto y esto y esto. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? ¿Qué hacemos? Miren, yo me recuerdo que hace algún tiempo estuvimos platicando acerca del espíritu de orfandad. El espíritu de orfandad. Miren pues, si el apóstol Pablo, cuando habla de la palabra aquella de Abba Padre, ¿verdad? Por el cual a nosotros se nos dio un espíritu de adopción. Si hay un espíritu de adopción, quiere decir que también hay un espíritu de orfandad. Hay tres tipos de orfandad. Hay una orfandad literal, ¿verdad? Aquellos que no tienen padre, literalmente no tienen padre. Hay una orfandad espiritual, ¿verdad? Aunque esté el padre presente, pero está ausente. Esa es una orfandad espiritual, porque existe el papá, pero está ausente, porque no toma el lugar que le corresponde, ¿verdad? Hay una orfandad, hermanos amados, que debemos nosotros de entender en qué se convierte nuestra figura como hombres en la casa, ¿verdad? ¿En qué se convierte? ¿En padres ausentes o padres presentes? Si es en padres presentes, definitivamente tenemos que hacer algo. Miren, por ejemplo, hay un padre biológico, hay un padre espiritual y hay un padre celestial, y solo hay uno, ¿verdad? Es decir, padre biológico, el que te engendró; padre espiritual, el ministro que tú reconoces como un padre espiritual; y está el Padre celestial, que es Dios, ¿verdad? Está nuestro Padre celestial. Y entonces hay gente que no tiene a su padre biológico, pero que sí tiene un padre espiritual para que lo forme. Entonces, una casa digna. ¿Cómo se hace una casa digna? Que se reconoce la autoridad, donde está plenamente, se está ejerciendo plenamente la autoridad en el orden de Dios. Por eso a mí me impacta este texto, ¿verdad? En ese momento tan crucial donde Josué está hablando con su pueblo, dice: si no les parece bien servir al Señor, escoged hoy en quién habéis de servir. Pero él sí de una vez apartó a su familia, ¿verdad? Dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Mire, yo les cuento para testimonio lo siguiente. Hoy por la mañana estaba platicando con mis hijas, y ustedes saben que ellas están allá en Guatemala. Las bendigo en el nombre de Jesús. Y les decía, porque ya la cuarentena es diferente, ¿verdad? Ya sí, en este momento está iniciando el toque de queda ya. Y entonces les dije yo: miren, mis amores, ¿cómo están? ¿Necesitan algo? No, papi, nosotros tenemos de todo acá, fíjate. Gracias a Dios, el Señor ha sido bueno, ha sido bondadoso, tenemos abundancia de todas las cosas. Y entonces les dije yo: ¿y dónde trabajan? Fíjate, papi, que nos depositan en la fecha, nos están depositando, no tenemos ningún problema. Y es más, me dice, fíjate que tuvimos una reunión con las de danza, una reunión virtual, mes. Y fíjate, papi, que la hermana que es encargada del grupo de danza, la diaconisa, fíjate que nos dijo: miren, chamacas, les dijo, si ustedes tienen necesidad de algo, por favor díganoslo. Nosotros sabemos que sus papás están haciendo la obra de Dios lejos. Entonces, si ustedes necesitan algo, díganos. ¿Y saben qué causó eso? Gratitud en mi corazón. Porque cuando uno agarra a sus hijos y los ata al altar de Cristo y dice: yo y mi casa serviremos a Jehová, hermano, tú puedes estar lejos de tus hijos, que Dios se va a hacer cargo de ellos. Por eso la Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aún de viejo no se va a apartar.
No se va a apartar, aunque no quieran. Mira, aunque en este momento un hijo no quiera nada con el Señor, no te canses de instruirlo. Mientras esté en el techo, bajo el techo que tú eres la cabeza de ese lugar, no te canses de instruir a tus hijos. Y cuando estén fuera de ese techo, ellos van a seguir esa instrucción. Y esa es la fe y la convicción que nosotros tenemos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros creemos. Tú puedes decir conmigo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, en el nombre de Jesús, mira, acá hay unos hermanos que están presentes, ¿verdad? No todos, acá habemos 5 hermanos, nada más, 6, perdón, 6, 7. Estamos transmitiendo por esta vía el mensaje en vivo, pero también estamos en la radio, así que en el nombre de Jesús bendecimos a nuestros hermanos de Ocosingo, quienes nos están escuchando, les bendecimos en el nombre de Jesús. Están escuchando Queleus 104.1 y valga el anuncio, ¿verdad? Pero quiero decirte algo: en este momento de cuarentena, en los diferentes lugares donde hay una cuarentena, cuando tú dijiste: yo y mi casa serviremos a Jehová, si tus hijos están lejos de ti, no les va a faltar provisión. Por cuando tú dedicaste tu casa al Señor, no les va a faltar a ellos nada. Solo tienes que creerlo. Dedica tu familia, dedica tu casa al Señor, y eso hará que tu casa sea una casa digna. Que eso sea una casa digna, ¿verdad? Vimos en el punto anterior, decía que reciben. Si no lo reciben ni los escuchan, enséñales a tus hijos a que reciban la bendición siempre de los siervos de Dios. Por supuesto que hay que tener el cuidado, ¿verdad? Porque todos los domingos casi siempre llegan visitas inesperadas, ¿verdad? De aquellos que andan regalando atalayas. Entonces hay que saber bien a quién se recibe en la casa. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Qué precioso esto, hermano. Cuando una familia es dedicada al Señor, pueden venir tormentas, ¿verdad? Pero si tu casa está edificada en la roca, nada la va a destruir, nada la va a mover. Amén. En lo que se me quitaban los nervios, ¿verdad? Porque no es lo mismo estar predicando por esta vía que predicándole a los hermanos, ni predicándole solo a las sillas vacías, como decía Yolanda del Río, ¿verdad? La silla vacía, decía ella en una de sus canciones. Entonces, estamos predicando en un lugar vacío porque estamos respetando también nosotros acá la cuarentena. Entonces, es la forma de cómo el Señor nos permite trasladar su palabra. Sigamos, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ay, mire hermano, el domingo estuvimos hablando del mensaje a las 7 iglesias. Y tocamos el último tema, lo dejamos pendiente, no sé si para el domingo, para los discipulados, pero quedó pendiente la parte donde el Señor le habla a la iglesia de Laodicea, ¿verdad? Cuando dice: por cuanto no eres ni tibio, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré, dice, ¿verdad? Entonces, miren lo que dice acá: entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Es decir, después de que nosotros hayamos cenado con él, ¿verdad? Después de cenar con él, nosotros entraremos a él. Porque dice acá: entraré a él, después de que él cene con nosotros, nosotros cenaremos con él, ¿verdad? Después entraremos nosotros a él. Entonces, eso es lo que nosotros esperamos para cuando él venga, para que seamos metidos en el Hijo, ¿verdad? Y así, de esa manera, poder regresar con el Padre. Entonces, aquí yo estoy a la puerta, llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta. ¿Qué hace una casa digna? Que abre la puerta al Señor. Abre la puerta al Señor. Abre la puerta al Señor. ¿Pero qué más? ¿Qué más? Participa de la cena del Señor. Participa de la cena del Señor. Entonces, esto es lo que hace a una casa digna. Ahora veamos beneficios
de las casas dignas. Beneficios de las casas dignas. ¿Cuáles son estos beneficios? Veamos el primero. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Y una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Mire, hermano, una casa digna que estaba pasando un problema. ¿Qué problema? ¿Qué problema estaba pasando aquí? Deudas. Una casa digna con deudas. ¿Cuál fue el beneficio de acá? ¿Qué tienes en tu casa?, le dijo el profeta. ¿Qué tienes en tu casa? Un poco de aceite, dijo. Tengo una tinaja y un poco de aceite. Ve y presta muchas tinajas, no pocas. Presta muchas. Entra a tu casa y cierra la puerta. Y vierte ahí el aceite. Y vierte el aceite. Luego, vende, paga lo que debes y con lo que queda, vive. Miren, ¿qué pasa con una casa digna? ¿Qué beneficio van a tener las casas dignas? El Señor les va a dar la estrategia para salir de toda deuda. El Señor les da la estrategia para salir de toda deuda. ¿Quién se iba a imaginar ese milagro, hermanos? ¿Qué había pasado con esta casa? El esposo era un siervo. El esposo era un siervo, pero lamentablemente se metió a deudas. Y no solo él, sino que dejó, miren hermanos, hay deudas literales y hay deudas generacionales. Algunos de nosotros tuvimos en el nombre de Jesús por fe, ¿verdad? Tuvimos deudas de nuestros ancestros. Por eso es que la Biblia dice que el Señor castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen. Hay deudas literales y Dios, nuestro Rey, te puede dar la estrategia para que tú salgas de toda deuda. El Señor te puede dar esta estrategia. Si tu casa es digna, ¿verdad? Si ahí habita un hijo de paz, ¿cuál va a ser el beneficio? Si hay una deuda en esa casa, el Señor te va a dar la estrategia para salir de toda deuda. Miren, esto es una gran bendición. Porque la estrategia no vino de un hombre. Fue un hombre el que el Señor utilizó, a un ministro, para un profeta, ¿verdad? Para dar esa estrategia. Entonces, 2 cosas. Quiero hablarte de 2 cosas. Perdón. Número 1, si estás endeudado, no busques salir de las deudas sin antes pedir consejo. Pide consejo, ¿verdad? Acércate al ministro y: pastor, mi condición es esta. Mi condición es esta. Tengo deudas. ¿Qué puedo hacer? Pide consejo. Pide consejo. Si ya te dieron la provisión y ya te dieron el consejo, obedece. Obedece. Si tienes... Me está picando la garganta, pero es porque mis hermanas estuvieron barriendo acá. Entonces, pide consejo. Después que te dieron el consejo, obedece. Después que venga todo esto, paga lo que debes. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer cuando tengas la provisión? Pagar lo que debes. Entonces, beneficio de una casa digna. Si está endeudada, el Señor le va a dar la estrategia para que salga de toda deuda. Qué feo me arrustes. Picó la garganta. Voy a tomar un poquitito de agua. Como usted no puede tomar agua, yo sí.
Bueno, número 2, beneficio de una casa digna. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 9 y a 10. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora entiendo que este siempre pasa por nuestra casa. Es un hombre santo de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto, con paredes, y pongamos allí para él una cama, una mesa, una silla, un candelero, y será que cuando venga a nosotros se podrá retirar allí. Mire, ¿ves? Beneficio de una casa digna. Características de una casa digna, ya dijimos, ¿verdad? Hospeda, recibe. Entonces esta mujer vio que llegaba el profeta, era el profeta Eliseo. Vio que pasaba el profeta Eliseo, pasaba y pasaba. Entonces no, le habló al marido: mira, yo miro que este es un hombre santo de Dios. Hagamos un cuartito, hagámosle un cuarto y que venga acá y que él pues pueda descansar acá. Hagámosle una cama para que repose, una mesa para que tenga comunión, una silla para que descanse y un candelero para que siempre haya luz. 4 cosas. ¿Qué cosas tiene una casa digna, hermanos? Tiene cama. ¿Para qué sirve la cama? Para dormir. Para dormir, para descansar, para reposar. Eso es lo que tiene una casa digna. Hay reposo, hay comunión. Fíjense que cuando nosotros estábamos, bueno, yo lo sigo haciendo acá, ¿verdad? Solo que estoy solo con una de mis hijas, mi hija menor. Pero cuando nosotros comemos todos juntos y platicamos. Pero cuando yo estaba con mis otras 2 hijas, igual, ninguno comía antes, ninguno comía después, sino que todos juntos, a comer, y nos sentábamos a platicar. Y tan sabroso cuando uno está platicando cualquier tema. Tan sabroso que es, hermanos. Ni se quiere levantar uno. No se quiere levantar uno, así como cuando vamos a la casa de los hermanos acá. No se quiere ir uno. ¿Saber por qué, verdad? Porque la casa es digna. Entonces todo eso lo tiene una casa digna. Hay luz, está el Espíritu Santo que alumbra tu casa. Entonces dice acá, esta mujer se dignó a hospedar al profeta. Ahora, ¿cuál fue el beneficio? ¿Cuál fue el beneficio que obtuvo esta mujer y su esposo? Jessy le dijo: ve a ver de qué tiene necesidad esta mujer. Pregunta qué tiene necesidad. Perdón, hermanos. Hay mucho polvo porque la iglesia no ha estado habitada, pero vamos a tener que venir y limpiar un poco más, creo yo. Ve a ver de qué tiene necesidad ella, qué les falta. Y fue el siervo. Dice mi Señor que de qué tienes necesidad. ¿Quieres que hable él con el rey? No, le dijo, no, yo me siento acá en medio de mi pueblo. Lo que quiere decir eso es que ella económicamente estaba en una buena posición, dinero tenía, era una mujer importante en ese lugar. Su esposo tenía una empresa grande, próspera, les iba muy bien, pero tenía una necesidad. ¿Saben qué no tenía? Hijos. No tenían hijos, eran estériles, no daban fruto, no podían dar fruto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Regresa el siervo y le dice, ¿sabe qué, profeta? Ella no tiene necesidad de nada, pero yo vi que no tienen hijos. No tienen hijos. Y entonces la llamó. La llamó el profeta, hermano. De acá a un año vas a estar chineándole. Vaya. Mire qué beneficio de la casa digna.
Está el fruto literal y está el fruto espiritual. ¿Y tú das fruto? En este caso era un fruto literal, no tenía hijos. Los hijos son fruto, ¿verdad? Entonces, y el fruto espiritual, la Biblia dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22, ¿verdad? Y el fruto del espíritu es amor. Y ahí comienzan las 12 facetas del fruto del espíritu, ¿verdad? Y tú das fruto. Tienes fe, tienes fruto fe, tienes fruto mansedumbre, tienes fruto paz, tienes fruto gozo. Si no tienes fruto, hay que pedirle al Señor, porque ese es un beneficio de una casa digna, que da fruto. Entonces esta casa que no tenía fruto, no tenían hijo, y ese fue el beneficio. Cuando la mujer se preocupó por abrir la puerta de sus casas, ¿qué fue lo que pasó? El Señor les dio hijo. El Señor les dio hijo, les dio fruto. Precioso esto, ¿verdad? Precioso esto. La verdad que el Señor nos ayude para que nosotros reconozcamos, ¿verdad? Si tenemos alguna necesidad, le digamos, Señor, tenemos esta necesidad. Por cuanto tu casa es digna, va a dar fruto al 30, al 60 y al 100, en el nombre de Jesús. Por eso, mire, hermano, a veces nosotros, dice el apóstol Pablo, ustedes no están limitados por nosotros, dice, ustedes están limitados por sus propios pensamientos. Nosotros a veces, nosotros mismos nos limitamos, hermanos. Nosotros mismos. Entonces, tenemos que rogarle al Señor que nos cambie nuestra forma de pensar. Que hay un cambio en ti, en tu vida, un metanoeo, un cambio de mente en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Veamos otro beneficio. Primer libro de Reyes 17, 10 al 11. Y él se levantó y fue a Sarepta. Aquí está hablando de Elías. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, allí estaba una viuda recogiendo leña. Y la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso, para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Un bocado de pan en tu mano. Si me abren la ventana, por favor. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en la mano. Mire, ¿qué es lo que estaba sufriendo esta casa? ¿Qué es lo que estaba sufriendo esta casa? Escasez. Tenían escasez, ¿verdad? Tenían escasez. Entonces, beneficio de una casa digna, ¿qué es lo que va a pasar? La mujer viene y le dice al profeta, no tengo, pero el vaso de agua sí te lo voy a dar, pero solo tengo un poco de harina, voy a hacer una torta de pan y mi hijo y yo moriremos. Y entonces viene él y le dice, haz como has dicho, pero dame a mí primero. Miren, hermanos, una casa digna, aunque esté en escasez, va a tener para dar. Esa es característica de una casa digna. Característica de una casa digna es que da. Característica de la mujer virtuosa es que da. Vemos allá a Rebeca, hermanos. Eliezer le había dicho al Señor, Señor, te ruego que la mujer que tienes para mi Señor, que sea una mujer que da. La iglesia que se casa con Cristo es la que da. Es la que da. Entonces esta mujer, hermanos, le dio al profeta primero. Imagínense
¿Cómo sería catastrófico en este tiempo, verdad? Que una persona necesitada venga y la visite un siervo de Dios y le diga, dame a mí primero. Y así como son las redes de dañinas en este momento, son una gran bendición, pero también pueden ser de destrucción. Imagínese, alguien le toma una foto, este falso ministro le está sacando el dinero a esta viuda pobre. Y matan al profeta, hermanos. Pero el mundo, ¿cómo puede entendernos, hermano? ¿Cómo puede entender esto? ¿Cómo puede entender este tipo de cosas? Entonces la mujer viene en ese momento, hermano, la viuda que no tenía, esa mujer de Sarepta no tenía nada, pero lo poco que tenía lo compartió con el profeta y nunca le faltó nada. En el nombre de Jesús, yo lo creo para mi casa y lo ministro para la tuya, que no le va a faltar nada, no te va a faltar nada, por cuanto tú pongas por prioridad al Señor. No dejes de darle al Señor, mi amado hermano. Mira, en este momento, en esta pandemia, yo conozco gente, así como los macedonios. Por favor, déjeme ayudar a los santos. Apóstol Pablo le decían los macedonios. Los macedonios era gente bien pobre. Queremos dar, por favor, permítanos ayudarles. Hermano, el apóstol Pablo no quería. No, pues si decía él, no, si ustedes son pobres, hombre. Pero dice, ustedes tuvieron un don de dar con liberalidad. Les dice, hermanos, cuando estés en escasez, dale al Señor. Los que dan en la escasez, hermano, ahí hay una mujer que quedó escrita en el libro de las memorias, ¿verdad? Que dio todo lo que tenía, 2 blancas. Y eso fue agradable para el Señor. Entonces, si tú estás pasando, cuando estés pasando una necesidad, da. ¿Qué es lo que hace la gente? Es que no tengo, y el Señor conoce mi necesidad y deja de dar. Se pierde la oportunidad. ¿Sabes qué va a detener esta pandemia? ¿Sabes qué va a detener esta pandemia? La gente que le diezma y le ofrenda al Señor. La ofrenda va a detener esta pandemia. ¿Sabes por qué lo digo yo? No lo digo yo, sino lo dice la Biblia. En Malaquías capítulo 3, del versículo 10 al versículo 11. Traed vuestras ofrendas al alfolí. ¿Para qué? Para que haya alimento en mi casa. ¿Y qué va a venir? Una bendición hasta que sobreabunde. Y por vosotros reprenderé al devorador. Probadme ahora en esto, dice el Señor. ¿En qué? En las ofrendas. En las ofrendas. ¿Estás en escasez? No dejes de dar. Dale al Señor. Dale tus diezmos, dale tus ofrendas. Y vas a ver si te falta alimento. No va a faltar alimento en la casa del Señor, y en la tuya va a haber bendición tras bendición, bendición tras bendición, bendición tras bendición. En el nombre de Jesús. No va a faltar el alimento en tu casa, así como le dijo el profeta a la mujer, ¿verdad? No te va a faltar alimento, no va a faltar harina en tu casa hasta el día en que Jehová haga llover. O sea, en tiempo de escasez. Estamos viviendo este es un tiempo de escasez. Dale al Señor y probad al Señor en eso. Es el único texto donde dice el Señor, probadme ahora en esto. No hay otro. No hay otro. Reprenderé al devorador. Hermanos, está el devorador de la salud, el devorador de la economía, el devorador de los frutos. Hay diferentes devoradores. Está el devorador de la palabra. Las aves de los cielos se comen la palabra. Entonces el Señor te va a guardar de eso cuando tú lo pones por prioridad a Él. No te canses de darle al Señor. No te canses de darle al Señor. Entonces esta mujer entendió eso, hermano, y aún en su pobreza dio. En su pobreza lo que hizo fue tener mano abierta para dar. ¿Sabes cuál es la característica de la mujer virtuosa? Según Proverbios capítulo 31, le sonríe al futuro.
Ella no le está sonriendo al coronavirus. Ella no está temblando por el coronavirus. Ella le sonríe al futuro. Por eso dice la Biblia, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su precio sobrepasa ¿qué? Qué precioso eso, hermanos. Que tu casa como es digna, en tiempo de escasez, si tú le das al Señor, vas a ver cómo te prospera. Y tal vez lo dije mal. En tiempo de escasez, no dejes de darle al Señor. No dejes de creer en la promesa del Señor. Porque dice la Biblia, el que tiene mucho, se le dará más. El que tiene poco, aún lo que tiene, le será quitado. Pero ¿dónde está el tener mucho y el tener poco? ¿Aquí o aquí? A veces está aquí, hermano. Ay, no tengo nada. No tengo nada. Así dijo don Juanga, ¿verdad usted? No tengo dinero ni nada que dar. Es la doctrina de Juan Gabriel, ¿verdad? No tener nada. Entonces, dispón tu corazón. Que tu corazón no haya pobreza, sino que lo que tengo, te doy. ¿Verdad? Lo que tengo. Por eso cuando la Biblia dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, no de mala gana, ni de mala manera. No, 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 no. No así. No así. Se me acabó la batería, creo yo. Si me las pueden cambiar, me esperaré un ratitito. Ya está parpadeando aquí el mic. Ahí está. Imagino que se escucha bien. Entonces, no dejes de darle al Señor. No dejes de darle al Señor, ¿verdad? Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno y es bondadoso. En tiempo de necesidad, cuando uno entiende esta importancia, por eso les decía, el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Que cada uno dé como propuso en su corazón y no de mala gana, ¿verdad? Que cada uno dé como propuso en su corazón. Es decir, propón en tu corazón, dale al Señor, así conforme a la capacidad que tú tengas de darle. Amén. Avancemos. Marcos capítulo 5, versículo 23. Y le rogaba con insistencia diciendo, mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Casa digna. Característica de las casas dignas, que abren sus puertas para que venga el Señor, ¿verdad? Que abren sus puertas para que vengan los delegados, que abren sus puertas para recibir a los siervos. Aquí está Jairo. Aquí está Jairo rogando por su hija, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras el Señor iba en camino, usted sabe que lo retuvo aquella mujer que tocó el borde de su manto. Y en ese momento recibió la noticia Jairo, ya no molestes al maestro, porque tu hija ha muerto. Y en ese momento el Señor le dice, vamos, y se va a la casa. Y se recuerda que llega ahí y le dice, la niña no está muerta, duerme. Este pasaje es tremendo, hermano. ¿Qué le pasaba a esta casa? ¿Qué le pasaba a esta casa? ¿Qué había? Muerte. Recuérdese usted, hay una muerte literal y hay una muerte espiritual. Hay una muerte literal y hay una muerte espiritual. La muerte literal es el que pues se va la gente de esta dimensión, ¿verdad? Terrenal. Y la muerte espiritual es gente
que estando vivo tiene muerto su espíritu. Entonces, ¿qué pasaba en esta casa? Había una muerte literal, pero la podemos aplicar, una casa digna donde hay una muerte espiritual, donde tal vez los hijos no quieren nada con el Señor, están apartados del Señor, no quieren nada. Pero entonces, como allí habita un hijo de paz, como ese hijo de paz ha hecho su casa digna, entonces el beneficio de las casas dignas es que el que está muerto va a resucitar en el nombre de Jesús. Va a resucitar. Los que están pasando esto, mis hermanos que me están escuchando acá en la radio, los hermanos que nos están viendo por Facebook, en el nombre de Jesús, si tú estás en tu casa está en esta condición, si tu casa es digna, si tú eres un hijo de paz, abres las puertas a los enviados, pero tienes hijos que no quieren nada con el Señor, en el nombre de Jesús te digo, que por ser una casa digna, el beneficio va a ser que el Señor va a resucitar a tus hijos en el nombre de Jesús. Ay, qué precioso está esto, ustedes. Qué precioso está esto. Mire este hombre cómo rogaba con insistencia. La gente, mire, hay gente que es incrédula, porque los que estaban en ese velorio, había mucha gente incrédula. Estaban llorando y de repente comenzaron a reírse. Entonces ahí a veces nos rodea gente incrédula que no tiene la fe necesaria y dicen, no, para ya no hay oportunidad, este sí ya, como dijeron de Lázaro, ¿verdad? Ya hiede, ya hace 4 días que murió, ya hiede, ya se está descomponiendo. Pero ¿qué hay imposible para Dios, hermano? ¿Qué hay de imposible para Dios? No hay nada imposible. Así es que si hay alguien en tu casa que no quiere nada con el Señor, o que tú lo miras así apartadito, tú ora al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo ato a mi hijo, yo ato a mi hija, yo ato a mi esposo, ato a mi esposa a tu altar en el nombre de Jesús y declaro Talita Kumi. ¿Qué quiere decir Talita Kumi? Niña, a ti te digo, levántate. Tal vez tú tienes a alguien que está así. Tal vez tú tienes a alguien que no quiere agarrar el camino, no quiere entrar a este camino precioso. Tú ora, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre solamente, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad. Órale al Señor. En el nombre de Jesús lo ato, en el nombre de Jesús lo deshabilito para el pecado, en el nombre de Jesús yo declaro y ministro vida sobre mi hijo, sobre mi hija, sobre quien tú tengas que ministrar. Ten fe, en el nombre de Jesús. Mira, uno como padre se preocupa, uno como padre definitivamente se preocupa, pero yo te digo, mi amado hermano, como le dijo el Señor, aquella mujer, ¿verdad? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Solo cree. Solo tienes que creer. Y entonces verás la gloria de Dios. Verás el poder de Dios. Verás el poder de Dios en el nombre de Jesús. Yo ministro eso sobre tu vida en esta tarde tan preciosa, ¿verdad? Un poco calurosa, porque estamos en el principio del, ¿qué? Estamos acá, en el invierno, ¿va? En la primavera estamos. Sí, pues, pero la primavera es calurosa y el verano es lluvioso, ¿va? Más caluroso. Ay, que el Señor nos agarre bien ministrados, ¿verdad? Que el Señor nos proteja, y más ahorita que sufrimos porque los ríos están, los tienen cerrados, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si el Señor nos permite ir a meter la cabeza, aunque sea en la pila, ¿verdad? Sigamos por acá. Marcos capítulo 1, versículo 30 al 31. Y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Y Jesús se le acercó y tomándola de la mano, la levantó y la fiebre la dejó. Y ella le servía. Miren, este es bien precioso.
Todos los textos son preciosos, ¿verdad? Los beneficios de las casas dignas, ¿verdad? Abren sus puertas para que vengan los enviados, abren sus puertas para que entre el Señor. Y como beneficio, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? En este caso, había enfermedad, pero en las otras, la primera había deudas, en la segunda había escasez. En la tercera no había fruto. La cuarta había muerte. Y en esta enfermedad. Miren ustedes, casas dignas, pero con padecimientos. Con padecimientos. Entonces yo te voy a preguntar y hago un paréntesis en este momento. Si tu casa es digna y estás con algún padecimiento, no por eso tu casa es indigna porque tengas padecimientos, no, al contrario. Vemos aquí casas dignas que tenían necesidades, tenían problemas, tenían padecimientos. Entonces Dios puede suplir toda necesidad. Si tu necesidad es porque hay deudas, el Señor te puede dar la estrategia. Si la necesidad es porque hay escasez, el Señor te puede proveer. Se te puede presentar como Jehová Jireh, como tu proveedor, ¿verdad? Miren, hermanos, hay gente que a veces no entiende cómo pedirle al Señor. Entonces, Señor, te quiero conocer más. Te quiero conocer más, Señor. Te quiero conocer, Señor, en tu plenitud. Está bien. Entonces dice el Señor, mi hijo, me vas a conocer, pero me vas a conocer como Jehová Jireh, como proveedor. Pero para que me conozcas como proveedor, vas a tener que pasar escasez. Entonces aquí esta casa, hermano, iban a conocer ¿a quién? A Jehová Rafa. Al Señor es mi sanador. Pero ¿qué tenían que pasar? Enfermedad. Puede ser que alguien esté en enfermedad, pero como beneficio de una casa digna, el Señor puede traer sanidad. Porque ¿qué pasó? Dice aquí, ¿verdad? Se le acercó el Señor, se la tomó de la mano, la levantó y la fiebre la dejó. ¿Y después qué pasó? Ella le servía. Ella le servía. Qué preciosura esto, ¿verdad, hermano? Qué precioso es cuando la misericordia del Señor se manifiesta en una casa digna. Diga conmigo, mi casa es digna. Mi casa es digna. Por un momentito, oremos. Yo quiero que oremos para que, así como estas casas que tenían necesidad, si tú tienes una necesidad en este momento, la vamos a poner en las manos del Señor para que Él supla toda necesidad. Lo primero que hace una casa digna es que dejaron entrar al Señor, ¿verdad? Tu casa ya tiene a Cristo, pero yo estoy seguro, sin que tú me lo digas, tú tienes una necesidad. El que nos está viendo en este momento, tú seguramente tienes una necesidad. Quienes nos están escuchando en la radio seguramente tienen una necesidad. Pero esta tarde vamos a orar para que esa necesidad sea tomada en las manos del Señor y recibas la bendición. Porque mire este otro texto antes de orar. Mire este otro texto, Mateo 10:41. El que recibe a un profeta como profeta recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo como justo recibirá recompensa de justo. ¿Qué es lo que va a pasar en las casas dignas, hermanos? Que va a llegar la palabra del Señor, va a llegar el siervo del Señor en este momento, ¿verdad? Seguramente estoy entrando a algunas casas por esta vía, y entonces algunos me estarán recibiendo seguramente como el pastor. Otros tal vez el Señor les está hablando por mí por medio tal vez de una profecía. Otros seguramente me están recibiendo como el siervo de Dios. Pero como tú me estés recibiendo, así va a ser la bendición que voy a desatar sobre tu vida, ¿verdad? Entonces yo voy a orar en este momento para que tú recibas esta palabra, para que tú recibas esta bendición, para que tu casa, para que tú puedas decir un día: yo y mi casa
No dirán serviremos, sino que dirán servimos al Señor. Yo y mi casa servimos al Señor. Yo y mis hijos servimos al Señor. ¿Verdad? Que tú lo puedas decir en tiempo presente, no solo en futuro. ¿Verdad? Sino que tú puedas decir, mi esposa es servidora, mi hijo es de la alabanza, mi hija es de danza, y todos nosotros, y yo, pues yo soy servidor, yo soy discipulador, yo soy, ¿qué más puede ser? Yo soy anciano, yo soy diácono. Que tú puedas decir así, en un presente, ¿verdad? Entonces, vamos a orarle al Señor y según la necesidad que tú tengas, se la vamos a poner al Señor. ¿Te parece bien? Yo desconozco qué necesidad tienes, pero Dios sí sabe. Y si puso en mi corazón invitarte a que vinieras a este tema, y si puso en mi corazón hablar este tema para las redes, y si me puso este tema para predicarlo en la radio, es porque hay una gran necesidad. Y Él quiere desatar una bendición sobre tu vida, porque tu casa es digna. Por favor, acompáñame a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, venimos delante de ti con un corazón agradecido, Padre. Venimos delante de ti, Señor, poniendo en tus manos, Señor, esta palabra. Por favor, papito lindo, en el nombre de Jesús, te suplicamos en este momento, Señor, por todas las casas, Padre Celestial, a donde estamos llegando, Señor. Por favor, papito lindo, en esa necesidad, abre la puerta de bendición, Señor. Que te conozcan, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que como beneficio de las casas dignas, Señor, reciban la provisión, la estrategia para pagar toda deuda, Señor. Por favor, Padre Celestial, bendice las casas que no tienen fruto, las casas estériles, Señor. Por favor, Padre, trae tú ese fruto, Señor, agradable para ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Vengo rogando para las casas estériles, Señor, para que den fruto, Señor. Aquellos que no tienen hijos, Señor, por favor, concédeles esta bendición, Señor. Dales un hijo, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. En este momento estoy orando, Señor, por aquella matriz cerrada, por aquella matriz enferma, por aquella matriz lisiada, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, se abre matriz, Señor. En el nombre poderoso de Jesús estoy enviando una profecía para que se abra toda matriz. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, ruego también, Señor, por aquella casa, Señor, donde hay escasez. Por favor, Señor, abre, Señor, tu buen tesoro, Señor. Provéeles tú, Señor. Haz que salgan de toda pobreza, sea literal o sea espiritual, Padre. Por favor, Señor, provéele, Señor, que venga sobrenaturalmente esa provisión, que te conozcan, Señor, como Jehová Jireh, como el proveedor, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ruego, Señor, por aquellos que se les ha sido retenida toda bendición, Señor, por aquellos, Padre, que el diablo ha querido robarles su bendición, Señor. Por favor, Padre, te ruego en el nombre de Jesús que se les restituya, Señor. En el nombre de Jesús, papito lindo, por favor, papito, que se les devuelva, que se les dé, Señor, todo lo necesario, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Padre. Por favor, Señor, ruego por aquellos que están en deuda, Señor. Por favor, papito, provéeles sobrenaturalmente, Señor. Dales la estrategia para que salgan de toda deuda, Señor. Por favor, papito lindo, en el nombre de Jesús, ruego por aquellas casas donde sus hijos, donde su esposa, donde hay enfermedad, Padre. Por favor, Señor, por favor, manifiéstate, Señor, como Jehová Rafa, como el sanador, Padre. Te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús, papito. Obra tú, Señor, en cada familia, en cada casa, Señor. Por favor, Padre, que haya sanidad. Echamos fuera toda enfermedad en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendice,
bendice las familias, Padre, te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Aquellos que tienen, Señor, hijos, cónyuges, Señor, que están muertos espirituales, te ruego, Señor, que tú los resucites, que los levantes, Señor, con el poder, Señor, de tu palabra. Levanta, Señor, a esos Lázaros, Padre, levántalos en el nombre de Jesús, papito, te lo suplicamos, Señor. Por favor, Señor, glorifícate, Padre, en cada una de las casas, Señor. Te damos gracias, papito, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de predicar tu palabra, Señor, de declarar, Señor, en esta tarde la bendición a cada uno de los hogares, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, papito, te ruego que selles esta palabra, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que dé fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, mi amado hermano, y si el Señor nos lo permite, nos escucharemos y nos veremos la siguiente semana. Les invitamos de antemano a que a partir del día de mañana te conectes al retiro virtual de Ministerios Ebenecer, y bendecimos a nuestro apóstol Sergio Enríquez. Que Dios les bendiga, mis amados.